buenas tardes, mis amigos. Feliz sábado para todo el mundo, bendiciones. Óigame, José por aquí trayendo un temita muy importante que me inspiró el pueblo. Óigame, señor, en Cuba desde el 59 ha estado una crisis bien larga, ¿me entiendes? Pero ha habido varias emigraciones en Cuba. En el 76, Camarioca, yo no la viví. Bueno, estaba nacido, pero no la viví. En el 80 tenía 10 años. Fue la cuestión del Mariel. Después la crisis de los balseros del 94. Y ahora, bueno, en el 2021. Tú sabes que siempre ha habido algo que ha desencadenado las grandes migraciones. Pero él ha vivido dos grandes emigraciones. Y hay dos periodos. Hay un periodo cuando se cae el campo socialista, año 88-89, vamos a ponerlo del 89, 1989, donde hay realmente un periodo especial, el llamado periodo especial, que se ha extendido hasta estos días. Pero ahora dígame una cosa en serio, quiero que todo el mundo participe y me dé su opinión. Esto es para la gente de mi edad, de 50 años para arriba. ¿Me entiendes? De 50 años para arriba, para los muchachitos de 17, 18 años no conocen nada de eso. ¿Me entiendes? Esas personas que nacieron en la época del 70, 71, 72, 65 y todas esas cosas, que realmente en su cabeza clara se tienen buenos recuerdos o malos recuerdos, que se recuerdan bien cómo eran las cosas en Cuba y que estábamos apoyados completamente, como aquel quien dice, con muchos insumos que venían de los campos, del campo socialista. ¿Me entiendes? Óigame esto. ¿Qué ustedes creen? Les voy a dar dos periodos. El periodo del año 1989 a 1994, donde empezó el periodo especial en el 89 al 94. Y el periodo del 19, es decir, del 2019 al 2024. Son 5 años cada uno. ¿Ok? Díganme ustedes lo que vivieron los dos periodos. Porque yo tuve una discusión con un amigo mío, o dos o tres, donde ellos me decían, oye, para esto, que el periodo que está viviendo Cuba hoy está peor que el que vivimos nosotros desde el 89 hasta el 94. A mi entender, el periodo del año 89 al 94, oiga, señores, quiero que participen en esto, díganme ustedes, porque hay que sacar las cosas a florecer. Es peor que este. Y me baso en lo siguiente. Fue algo inesperado. Los mercados en Cuba, esto es real, los mercados en Cuba, como venían del campo socialista, había mucho intercambio entre ellos. Los mercados había bastante cosas. Había carne de res, había carne de todo tipo, como hay quien dice. Había un laterío, habían cosas. No es el periodo que está ahora. Pero cuando se rompe el campo socialista, en el 89 había un gran periodo especial, de que nadie estaba esperando en Cuba, ni se cultivaba. En Cuba no se podía hacer negocio. En Cuba no había transporte. Después que vinieron los chinos, nos dieron una bicicletica ahí, que había que ganársela. Vanguardia, no sé qué, los premios eran bicicletas. ¿Entiendes? No se podían abrir negocios. La gente andaba a pie. Yo que vivía en la zona de Boviero, tenía que caminar 45 minutos para ir a mi casa. ¿Me entiendes? No existía nada de eso. El cubano no podía entrar en un hotel. El cubano no podía viajar porque no tenía pasaporte. El cubano no podía ver $1 porque el dólar no existía en Cuba. Y era penalizado. Era penalizado incluso hasta ahí cerca de un hotel. ¿Me entiendes? No existía esto que existe actualmente, que la gente manda sus combitos de comida para Cuba. No existían teléfonos, no existía internet. ¿Me entienden? En Cuba no había nada cuando se acabó el campo socialista. Díganme ustedes, ¿qué ustedes creen si el cubano se ha aflojado? Porque aquella época fue dura. Esa época fue dura. Donde se comía la pizza, no con queso. Ahora hay queso y la gente está haciendo queso en pizza. Le están echando queso a la pizza. La gente comió ratón, la gente comió condón, la gente comió colcha de trapear. Y la gente se cambiaba la ropa, la poquita ropita, un pulovito se lo ponía uno una semana, el otro día, el otro día. Díganme ustedes en sus comentarios qué periodo fue peor, si el del 94 o este periodo que está viviendo en Cuba actualmente. Los leo en el comentario, no se les olvide suscribirse y acuérdense que los quiero, bendiciones, que viva Cuba libre, libertad para todos los presos políticos y que Cuba surja de la nada donde está y sea próspera. Por supuesto, sin esa tiranía ahí. Los leo. Háganme los comentarios, suscríbete y dime tu comentario.